El aire de la tarde en el centro de Los Ángeles llevaba el aroma de flores recién cortadas y perfume caro. El jardín en la azotea del Grand Marlowe Hotel estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, riendo, brindando, murmurando sobre caridad, opciones de acciones y quién había llegado de dónde. Era uno de esos eventos de recaudación de fondos deslumbrantes que Jason Harper solía evitar. Pero últimamente había estado asistiendo a más de ellos, no por las fotos o la publicidad, sino porque eran distracciones, eventos cuidadosamente orquestados que le permitían sentir suficiente movimiento para olvidar lo inmóvil y vacío que se había vuelto su vida. Jason estaba cerca del borde de la terraza, con una copa de champán en la mano, asintiendo cortésmente a algún financiero que apenas recordaba haber conocido. El hombre hablaba de una nueva empresa de IA o de una empresa minera en Perú. Jason en realidad no estaba escuchando. Sus ojos se desviaron más allá del hombro del hombre, escaneando la multitud, no buscando a nadie en particular, solo por costumbre. Fue entonces cuando la vio. No fue gradual, fue inmediato, como un puñetazo en el estómago sin previo aviso. Ella estaba en medio del jardín, riendo suavemente de algo que alguien había dicho. Su vestido era sencillo, verde oscuro, elegante pero discreto. Su cabello era más largo ahora, recogido en un suave moño, y su piel captaba la luz del sol que se desvanecía de una manera que la hacía parecer casi irreal. Pero era ella, Sarah. El pecho de Jason se contrajo antes de que su cerebro siquiera aceptara completamente la vista de ella. No la había visto en 5 años. Había pensado en ella, a menudo a altas horas de la noche cuando el silencio de la casa se volvía demasiado ruidoso. Pero esto era diferente. Esto no era un recuerdo. Esta era ella, aquí, presente. Y no estaba sola. Había 2 niños con ella, idénticos. Pequeñas manos se aferraban a cada una de las suyas mientras ella se arrodillaba para ajustar el cuello de uno de ellos. Se reían. Ella sonreía de una manera que Jason no había visto en años. Algo en su cuerpo comenzó a vibrar. Los niños no podían tener más de 5 años. Tenían el cabello castaño oscuro, despeinado de esa manera effortless que solo los niños pequeños logran. Su piel era clara, su risa ligera y natural. Pero lo que detuvo a Jason en su lugar, lo que hizo que el mundo a su alrededor se volviera opaco e irrelevante, fueron sus ojos. Ambos, azules penetrantes. Sus ojos azules. Los dedos de Jason se relajaron, y la copa de champán se inclinó ligeramente antes de que la atrapara, el movimiento repentino atrayendo la mirada de un camarero cercano. Dejó la copa sin probarla. Su corazón martilleaba ahora, cada latido más fuerte que el anterior. No tenía ninguna duda, ni siquiera una pregunta. Estaba mirando a sus hijos. No solo se parecían a él, eran ecos, su mandíbula, su nariz, sus ojos. Era como ver una fotografía dividida de sí mismo de niño, multiplicada por 2 y cobrando vida. Sarah no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en los niños, cepillando suavemente las migas de galleta de una de sus camisas, mientras el otro tiraba de su brazo, señalando una escultura de hielo gigante con forma de cisne. Jason dio un paso adelante sin darse cuenta, casi como si fuera arrastrado por la gravedad. Pero entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. El momento se congeló.
Su cuerpo se puso rígido. Se puso de pie lentamente, y por un segundo su sonrisa vaciló. Algo indescifrable pasó por su rostro. Sorpresa, tristeza, quizás culpa. Pero luego apretó las manos de los niños con más fuerza y se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia la salida del jardín. Jason no se movió. No la siguió. No de inmediato. Su mente giraba tan rápido que sentía que podría quemarse. Las preguntas lo inundaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no le había dicho? Había planeado desaparecer. Había estado tratando de protegerlos de él. ¿Y qué había hecho él? ¿En qué se había convertido? Que la hizo creer que tenía que hacerlo. Pero debajo de toda la confusión, una verdad latía como un tambor en su alma. Esos niños eran suyos, y por primera vez en años, algo se abrió dentro de él. Una necesidad más profunda que el instinto. Un anhelo más poderoso que el arrepentimiento. Había pasado 5 años convenciéndose de que los niños no eran parte de su camino. Pero ahora veía claramente, su camino ya los había llevado a ellos. Simplemente se había negado a mirar. La risa a su alrededor parecía distante ahora, desapegada de la realidad. El horizonte brillaba detrás de él, y un camarero pasó con una bandeja de entremeses. Pero Jason ya no pertenecía al momento. Su mundo había cambiado en un solo latido, y nada de lo que había construido, ninguna compañía, ningún trato, ninguna cantidad de dinero, podía compararse con lo que acababa de alejarse de él, de la mano con la mujer que una vez había amado y las 2 vidas que nunca supo que había creado. A medida que la noche caía sobre la ciudad, Jason permaneció en esa terraza, congelado entre el recuerdo y la revelación, preguntándose cuánto tiempo había estado ciego a lo que realmente importaba, y si ya era demasiado tarde para encontrar su camino de regreso. A la mañana siguiente, Jason Harper estaba sentado en la esquina de su oficina, no en su escritorio donde solía reinar como un general, supervisando un imperio, sino en el sofá bajo de cuero, con los codos en las rodillas, los ojos inyectados en sangre y vacíos. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, y el café sobre la mesa frente a él se había enfriado horas atrás. No había dormido, ni un solo momento. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver sus caras, esos 2 niños, la curva de sus barbillas, el fuego azul de sus ojos. Sus ojos. Había pasado toda la noche reviviendo el evento de recaudación de fondos una y otra vez en su mente, analizando cada detalle, cada mirada, la sonrisa de Sarah cuando los miraba, la forma en que los niños se movían a su lado, la forma en que reían como si no tuvieran peso sobre sus hombros. No entendía cómo no lo había sabido, cómo se lo había ocultado, cómo había logrado desaparecer tan completamente, borrarse de su mundo y criar a 2 hijos que eran innegablemente suyos. A las 9 a.m. ya había hecho la llamada. Ni siquiera dudó. Solo había 2 personas en su vida en las que confiaba para investigaciones personales y sensibles. Uno de ellos era Alex Grant, un oficial de inteligencia retirado que ahora trabajaba como investigador privado. Jason le dio los nombres y todos los detalles que podía recordar de la noche anterior. Sarah Harper, antes Sarah Miles, última residencia conocida hace 5 años, posible nueva dirección desconocida, gemelos de aproximadamente 5 años. No le dijo a Alex todo, todavía no, pero la implicación era clara. Esto no era solo curiosidad, esto era urgente. A Jason no le importaba el negocio ese día. Canceló reuniones,
pospuso informes, ignoró llamadas telefónicas de miembros de la Junta. Su asistente, que había trabajado con él durante más de una década y conocía bien su temperamento, no lo cuestionó. Simplemente cerró su puerta y le dijo al personal que no lo molestaran. A última hora de la tarde, llegó el primer informe. Alex era rápido, siempre lo había sido. Ya había localizado la residencia actual de Sarah, una casa modesta en una calle tranquila en Silver Lake. Un mundo lejos de los palacios, con seguridad de Bel Air y Beverly Hills. Jason miró la foto incluida en el informe. Sarah en jeans y una camiseta, de pie junto al buzón, con el cabello recogido. Uno de los niños tomándole la mano, mientras el otro se balanceaba torpemente en un patinete cerca. La marca de tiempo mostraba que había sido tomada hacía solo 3 días. Debajo de la foto estaba la información oficial. Sus nombres: Lucas y Liam Harper, nacidos 6 semanas después de que Sarah se fuera. Jason volvió a parpadear al ver los nombres. Harper. Ella les había dado su apellido. Ese pequeño detalle le afectó más que cualquier otra cosa. Ella no lo había borrado, lo había honrado, incluso manteniendo su distancia. Un reconocimiento silencioso, o quizás una esperanza de que algún día él los encontraría. Y lo había hecho. Cerró la carpeta y apoyó la cabeza entre las manos. Para un hombre que había pasado su vida adulta evitando la vulnerabilidad, que se había enorgullecido de su control y cálculo, ahora se sentía completamente a la deriva. La verdad había estado caminando por la tierra durante 5 años, llevando su rostro, viviendo fuera de los muros que había construido para protegerse de una vida que alguna vez pensó que era demasiado caótica, demasiado impredecible. Los niños, había dicho una vez, eran un riesgo, una debilidad, una responsabilidad. Pero ahora, todo lo que quería era escuchar sus voces, verlos de cerca, conocerlos. La culpa se apoderó de él después, lenta, espesa, ineludible. Había alejado a Sarah esa noche hace 5 años. Ella había estado en su casa y le había ofrecido algo real, algo duradero, y él se lo había devuelto como si no significara nada. Pensó que había tomado la decisión inteligente, la lógica. Ahora parecía el error más cruel de su vida. Los niños tenían casi 6 años. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, las tomas nocturnas, los pequeños calcetines y los libros de cuentos y las rodillas raspadas. Se lo había perdido todo, y nunca lo recuperaría. Al anochecer, Jason estaba de regreso en su coche, aparcado a 2 manzanas de la casa de Sarah, observando desde la distancia. Sabía que era irracional, casi obsesivo, pero no podía detenerse. La luz del porche estaba encendida. Vio a uno de los niños presionar su cara contra la ventana principal, gritando algo mientras Sarah aparecía detrás de él. Ella sonrió y lo alzó en brazos, llevándoselo. Un segundo después, apareció el otro niño, corriendo con lo que parecía una espada de juguete, persiguiendo a un gato por el pasillo. Jason rió suavemente, inesperadamente. Se le atragantó como un sollozo. Se quedó allí hasta que las luces se apagaron, hasta que estuvo seguro de que estaban dormidos, y solo entonces se fue a casa. Pero algo en él había cambiado. Esto ya no era solo observar. Ya no era solo saber. Tenía que hablar con ella. Tenía que mirarla a los ojos y preguntar por qué. Tenía que pedir una oportunidad, no solo para él, sino para ellos.
No sabía si ella lo dejaría entrar. No sabía qué diría. Pero el tiempo de huir de su pasado había terminado. Iba a enfrentarse a lo que había perdido. Y si ella lo dejaba, estaba listo para luchar por ello. Pasaron 2 días antes de que Jason reuniera el valor suficiente para llamar a su puerta. Había repasado cientos de escenarios en su cabeza. Se había preparado para la ira, para puertas cerradas, incluso para que los niños fueran escondidos, mientras ella se negaba a reconocerlo. Pero ninguna cantidad de ensayo podía realmente calmar su corazón mientras estaba de pie en los desgastados escalones de madera de la pequeña casa de Silver Lake. Era tan diferente del mundo en el que vivía, sin puertas de seguridad, sin mármol pulido, sin torres de cristal cerniéndose sobre el horizonte. Solo un jardín lleno de girasoles y un carillón de viento que bailaba suavemente con la brisa. La casa se sentía cálida, incluso antes de que él entrara. Golpeó 2 veces, luego retrocedió. Su corazón latía como un tambor contra sus costillas. Por un largo momento, no hubo nada. Luego escuchó movimiento detrás de la puerta, el suave roce de un cerrojo deslizándose, el crujido de las bisagras. Cuando Sara abrió la puerta, lo miró con ojos indescifrables. No parecía sorprendida. Era como si hubiera sabido que este día llegaría y ya lo hubiera aceptado. Jason no habló de inmediato. Estaba demasiado ocupado tratando de memorizar su rostro de nuevo, las sutiles líneas nuevas cerca de sus ojos, la forma en que su expresión se había vuelto más tranquila, más sabia. Llevaba un suéter con una leve mancha en la manga, probablemente de los niños, y jeans remangados hasta el tobillo. Parecía alguien que ya no vivía para las apariencias, y sin embargo, era más hermosa de lo que recordaba. «Hola», dijo finalmente. La palabra sonó pequeña, casi ridícula dado todo lo que conllevaba. «Hola», le respondió ella, con voz tranquila, pero cautelosa. Se hizo a un lado y cerró la puerta a medias detrás de ella, dejando solo una rendija del salón visible. Jason notó un par de zapatillas diminutas en la alfombra justo dentro. «Te vi la otra noche», dijo, manteniendo la voz baja. «En el evento». «Lo sé», respondió ella. «Yo también te vi». Jason tragó saliva con dificultad. «Esos son mis hijos». Sara no se inmutó. «Sí, lo son». La confirmación fue como un disparo en el pecho. Escucharlo en voz alta lo hizo real de una manera que las fotos y el instinto nunca podrían lograr. Él bajó la mirada, la culpa destellando en su rostro. «No me lo dijiste». «Me dijiste que no lo hiciera», dijo ella suave pero firmemente. «Esa noche, cuando te dije que quería tener hijos. No solo dijiste no, Jason. Dejaste perfectamente claro que no había lugar para ellos en tu vida. Estabas enojado. Frío. Definitivo. Así que tomé una decisión. Me fui porque no iba a traer niños a una casa donde no eran queridos. No sabía que estabas embarazada», susurró, casi avergonzado de mirarla a los ojos. «No, no lo sabías». Ella se cruzó de brazos, no por defensiva, sino como si estuviera conteniendo algo dentro de sí misma. Y no quería volver solo para ser rechazada de nuevo. Hice lo que pensé que era correcto para ellos. Jason asintió lentamente. «Entiendo. Lo hago. Pero necesito conocerlos. No como un tipo que observa desde un coche en la calle. Quiero conocerlos. Quiero intentarlo». Sara miró el porche bajo sus pies. «Están felices», dijo después de una pausa. «No saben que les falta nada. No los crié para que se sintieran incompletos. Les di todo lo que pude. Y tú», lo miró ahora, su voz suavizándose un poco. «No estabas listo entonces. ¿Estás realmente listo ahora?» «No sé si estoy listo», admitió.
pero sé que quiero estarlo, y eso tiene que contar para algo. Los ojos de ella buscaron los suyos, y algo cambió en su expresión. Quizás fue la honestidad en su voz, o la forma en que él la miró, no como un hombre tratando de recuperar el control, sino como alguien que había perdido algo y finalmente se dio cuenta de lo que era. Después de un largo momento, ella exhaló. «Puedes conocerlos», dijo, «pero no como su padre. Todavía no. Ellos no saben que existes, y no voy a confundirlos con algo demasiado grande, demasiado rápido. Puedes ser un amigo de la familia, alguien a quien conozcan naturalmente. Si esto va en serio, si no es solo culpa o curiosidad, entonces tomarás lo que te ofrezco y te ganarás el resto». Jason asintió. El peso en su pecho se alivió lo suficiente como para dejarlo respirar. «Aceptaré cualquier cosa que me des». Ella dudó solo un segundo más antes de abrir la puerta más ampliamente y hacerse a un lado. Dentro, la casa olía a canela y marcadores. Los juguetes estaban esparcidos por la alfombra. Una caricatura infantil se reproducía suavemente de fondo. Y entonces, dos niños se asomaron por la esquina del pasillo. Uno sostenía un dinosaurio de juguete. El otro tenía una mancha de chocolate en la mejilla y una sonrisa amplia y sospechosa. «Niños», dijo Sarah con voz suave. «Él es Jason. Es un amigo mío. Puede que venga a veces, así que sean amables». Lucas ladeó la cabeza, estudiándolo en silencio, mientras Liam sonreía y agitaba su dinosaurio. «Hola, Jason», corrió. Jason parpadeó ante la inesperada ola de emoción y se arrodilló lentamente. «Hola, tienes un T-Rex muy genial». Y así, se colocó el primer ladrillo. No como padre, todavía no, sino como alguien que comenzaba de nuevo. Alguien dispuesto a empezar de cero, con nada más que esperanza y la promesa silenciosa y urgente de que nunca más les daría la espalda. Esa noche, Jason no regresó a su ático. Condujo sin rumbo por la ciudad, terminando cerca del parque infantil junto al lago Echo Park. Estacionó y se sentó en silencio, observando cómo la lluvia golpeaba el parabrisas. Pensó en todo lo que se había perdido, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños, todos los recuerdos que se habían construido sin él. No tenía a quién culpar, sino a sí mismo. Pero ya no se detuvo solo en el arrepentimiento. Ahora estaba construyendo algo, algo real. Cada risa, cada pregunta, cada juego que jugaban, todo añadía otra capa a la base que estaba construyendo, pieza por pieza. Sarah había confiado lo suficiente en él como para dejarlo entrar. Los niños lo habían recibido sin saber por qué, y en algún lugar profundo, él creía que entenderían, cuando llegara el momento, quién era realmente. Todavía no era su padre, no de nombre, pero en todos los sentidos que importaban, estaba empezando a sentirse como uno, y esa esperanza, frágil como era, lo mantuvo avanzando. Era un jueves por la tarde cuando el pasado regresó en forma de un correo electrónico inesperado. Jason estaba sentado en su oficina, medio escuchando una llamada con sus socios europeos, cuando su asistente le reenvió un mensaje marcado como «urgente». El asunto decía solo una palabra: «Hale». A Jason se le heló la sangre. Habían pasado años desde la última vez que había escuchado ese nombre. Mark Hale, el ex jefe de Sarah. El hombre de quien ella se había alejado silenciosa, pero decisivamente después de dejar a Jason. En ese entonces, Jason solo conocía parte de la historia, lo suficiente como para no gustarle el hombre, pero no lo suficiente como para intervenir. Ahora,
Al parecer, Hale había regresado. Y lo que era peor, había descubierto algo que nunca debería haber sabido. Jason canceló la llamada sin explicación y abrió el correo electrónico. Era de un contacto legal, alguien discreto, que se había topado con el nombre de Hale mientras trabajaba con una firma que de repente había comenzado a recopilar información sobre los asuntos personales de Jason. Hale había contratado a un equipo legal, agresivo, de alto perfil, del tipo utilizado por celebridades en escándalos o por inversores corporativos. Según el informe, Hale había obtenido copias del contrato de alquiler de Sarah, viejos registros médicos y, de manera inquietante, certificados de nacimiento de Lucas y Liam. El nombre de Jason no aparecía en los documentos, pero no importaba. El parecido era innegable, y Hale estaba haciendo un movimiento. Estaba amenazando con hacer pública una historia, una acusación condenatoria de que Jason había tenido hijos en secreto. Los había abandonado y ahora estaba tratando de forzar su regreso a sus vidas. Era retorcido, era manipulador, y lo peor de todo, no era del todo falso. La verdad era mucho más complicada que eso, pero en el tribunal de la opinión pública, los matices no importaban. Si esta historia salía a la luz, no solo destruiría la reputación de Jason, sino que arrastraría a Sarah y a los niños a una tormenta mediática para la que no estaban preparados. Esa noche, Jason condujo directamente a la casa de Sarah. Tenía el rostro pálido, la mandíbula tensa, todo su cuerpo zumbando con el peso de lo que tenía que decirle. Ella abrió la puerta e inmediatamente vio que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Jason caminó por la sala por un momento antes de sentarse. «Es Hale», dijo. «Sabe lo de los niños y planea hacerlo público». Sarah se congeló. Sus ojos se abrieron con un tipo de miedo que va más allá de la ansiedad personal. Esto era maternal, primario. «¿Cómo? ¿Cómo pudo saberlo? No sé qué tan profundo investigó, pero ha contratado gente. Tiene documentos. Ha preparado una narrativa legal que te pinta como la madre secreta de mis hijos ilegítimos. Que te abandoné. Que estoy tratando de reclamarlos ahora por culpa. Está tratando de arruinarme y castigarte en el proceso». El rostro de Sarah se endureció. «Intentó controlarme una vez, y cuando no cedí, me hizo la vida imposible. Por eso dejé mi trabajo. Por eso me mudé sin decirle a nadie. Creí que había terminado con él». Jason se inclinó hacia adelante, su voz baja y seria. «No tienes que enfrentarlo sola. No permitiré que te toque, ni a ellos». «Pero si esta historia sale a la luz», comenzó ella, pero Jason la interrumpió. «Entonces yo lo hago público primero, con la verdad». Sarah lo miró fijamente. «¿Estás dispuesto a admitirlo todo? ¿Los niños? ¿Lo que pasó entre nosotros? He pasado años escondiéndome detrás del control», dijo, pretendiendo que tener una imagen perfecta importa más que tener un alma. «Pero ya terminé con eso. Si protegerte a ti y a ellos significa destruir la imagen que construí, que así sea». 2 días después, Jason estaba de pie frente a una fila de reporteros, las cámaras destellando, los micrófonos extendidos como armas esperando atacar. No llevaba corbata, ni sonrisa pulida, solo un traje sencillo y el peso de un hombre listo para despojarse de la armadura que había llevado durante años. La declaración que leyó fue corta, directa y sin disculpas. «Hace 5 años, cometí un error que cambió el curso de mi vida. Dejé que el miedo dictara mi futuro y me alejé de alguien a quien amaba. Entonces no sabía que también me estaba alejando de mis propios hijos. Lo que pasó entre Sarah y yo es privado, pero lo que quiero decir públicamente es esto. Soy el padre de 2 niños,
y estoy orgulloso de ellos. He pasado los últimos meses conociéndolos, y pasaré el resto de mi vida compensando lo que perdí. Si buscan un escándalo, no hay ninguno aquí. Solo hay verdad, arrepentimiento y un hombre tratando de ser mejor de lo que fue. La sala quedó en silencio por un momento después de que terminó. Luego comenzó la avalancha de preguntas, pero Jason se alejó del podio, ignorándolas todas. La historia se volvió viral en cuestión de horas, pero en lugar de la indignación que Hale había estado esperando, el público respondió con algo diferente. Empatía, respeto, incluso admiración. La imagen de un hombre poderoso, asumiendo sus errores y eligiendo a sus hijos por encima de su imperio, tocó una fibra sensible. Esa misma noche, intentó lanzar su versión de los hechos a través de un sitio de chismes, pero fracasó. La gente ya había elegido su narrativa, y no era la suya. Desacreditado, avergonzado y legalmente superado, Hale se echó atrás. Desapareció casi tan repentinamente como había reaparecido. Jason regresó a la casa de Sarah a última hora de la tarde. Ella abrió la puerta, con los ojos cansados pero llenos de algo más profundo. Alivio, quizás incluso orgullo. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Jason se quedó en el umbral, sin decir nada al principio. «Lo hiciste», susurró ella. «No lo hice por mí», respondió él. Ella retrocedió y lo dejó entrar. Por primera vez, no había un muro tácito entre ellos. El peligro había pasado, pero algo más grande había cambiado. Jason los había elegido. Totalmente, públicamente, sin miedo ni vacilación. Esa noche, mientras estaba sentado junto a Sarah en el sofá, sus hombros apenas tocándose, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No el tipo de paz que se compra con el silencio o el éxito, sino la que proviene de hacer finalmente lo correcto, sin importar el costo. La mañana después de la conferencia de prensa, el sol se levantó a través de un delgado velo de nubes, proyectando un oro apagado sobre el patio trasero de Sarah. Jason estaba sentado en la pequeña mesa de madera del porche, con una taza de café humeante frente a él, intacta. Dentro de la casa, risas amortiguadas resonaban desde el pasillo, donde Lucas y Liam se perseguían con espadas de cartón, ya inmersos en un juego de piratas que había comenzado antes del desayuno. Era un caos, pero del tipo que se asienta profundamente en los huesos y se siente como vida. Jason no estaba acostumbrado a este tipo de ruido, a este tipo de ritmo, donde los derrames de cereal y los calcetones desparejados no eran signos de desorden, sino prueba de calidez. Todavía no pertenecía aquí, no del todo, pero por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a hacerlo. Sarah se unió a él en el porche con un suave suspiro, envolviéndose más el suéter. Sus ojos estaban cansados, pero ya no recelosos. La semana pasada había sido un borrón. Reporteros, declaraciones, arreglos legales, algunas llamadas telefónicas a altas horas de la noche a conocidos mutuos que habían prometido ayudar a mantener lo peor del ruido lejos de los niños. Pero el ruido estaba disminuyendo ahora, reemplazado por algo tranquilo, algo constante. Ella se sirvió té y se sentó frente a él, estudiándole el rostro durante un largo momento. «Están haciendo preguntas», dijo ella suavemente. «Lucas me preguntó anoche por qué todo el mundo cree que eres famoso». Jason miró su taza y exhaló. «¿Qué le dijiste?» Dije que eras alguien que solía pensar que el éxito consistía en ser importante para los extraños.
pero que ahora estás tratando de ser importante para las personas que importan. Una suave sonrisa tiró de sus labios. Eso es, justo. Y Liam quiere saber si lo llevarás al Museo de Ciencias este fin de semana. Cree que eres el tipo de adulto al que le gustan los dinosaurios. Soy absolutamente ese tipo de adulto, dijo Jason, con la voz cálida. Los llevaré. A los dos. Siempre y cuando no intenten montar el esqueleto de T-Rex. Sarah sonrió ante eso y desvió la mirada por un momento. Están empezando a sentirse seguros contigo. No solo cómodos, seguros. Jason asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse dentro de él como un ancla. No desapareceré de ellos. Quiero que lo sepan. Lo sé, dijo ella en voz baja. Ellos también, aunque todavía no puedan decirlo. Se sentaron un rato en silencio, bebiendo sus bebidas y viendo el jardín mecerse suavemente con el viento. Finalmente, Liam salió corriendo por la puerta trasera, con un dibujo arrugado en la mano, declarando que era un mapa de un tesoro escondido y que necesitaban a Jason para ayudar a encontrarlo. Lucas lo siguió de cerca, con los brazos cruzados, ya interpretando el papel del capitán serio que no tenía tiempo para tonterías. Jason se remangó y dejó que los niños lo arrastraran al patio, donde pasaron la siguiente hora cavando agujeros imaginarios y descubriendo oro antiguo en forma de tapas de botellas y piedras brillantes. Más tarde esa tarde, después de que la búsqueda del tesoro se desvaneciera en siestas y dibujos animados, Jason se encontró a solas con Sarah en la cocina. Él estaba secando los platos, mientras ella preparaba una lasaña para la cena, los dos moviéndose uno alrededor del otro, con una sorprendente facilidad que ninguno de los dos había esperado que regresara. Se sentía doméstico, natural, peligroso en la forma en que los viejos sentimientos se cuelan cuando tus defensas están bajas. En un momento, sus manos se rozaron al alcanzar la misma cuchara y Sarah se detuvo. El aire entre ellos cambió. No pesado, no incómodo, simplemente diferente. Una pausa llena de cosas no dichas. Ella lo miró. Realmente lo miró. Y él pudo ver lo mucho que ella se había esforzado por construir su mundo sola. Cuánto tiempo se había protegido a sí misma y a los niños con una fuerza que merecía más que admiración. Merecía una asociación. Ahora eres diferente, dijo ella, no como un cumplido, solo como una verdad. Tuve que serlo, respondió Jason. No quiero ser el hombre que era cuando te fuiste. Ese hombre no sabía lo que tenía o lo que estaba perdiendo. Ella asintió, luego se volvió hacia la estufa. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Jason no respondió de inmediato. Dejó la toalla, se acercó a la encimera y se puso a su lado. Quiero una vida que no tenga que reconstruir cada vez que me sienta vacío. Quiero una familia que no necesite ganarse con números o comunicados de prensa. Quiero sentarme en esta mesa y ser a quien le cuenten sus proyectos de ciencias y sus pesadillas. Quiero ser más que un nombre en sus certificados de nacimiento. Quiero ser su padre. Y quiero recuperar tu confianza, no porque esté tratando de arreglar lo que rompí, sino porque quiero construir algo mejor. Sarah no respondió de inmediato, pero tampoco se apartó. Lo miró, y esta vez sus ojos no tenían esa vieja cautela. Tenían una pregunta, quizás incluso una esperanza que había intentado enterrar durante años. Esa noche, cenaron juntos como una familia, no una rota, no una remendada, solo una real. Los niños hablaban a la vez, derramando salsa en sus camisetas, riendo con la boca llena, discutiendo sobre quién se quedaría con el último trozo de pan de ajo. Sarah y Jason se miraron a través de la mesa, y él supo que algo había cambiado. No era la línea de meta,
Ni siquiera era el comienzo de algo nuevo. Era el espacio intermedio, donde el amor tiene una segunda oportunidad de florecer, no de la perfección, sino de la honestidad, la paciencia y la promesa silenciosa y constante de que esta vez nadie se iría. La primavera llegó suavemente ese año, envolviendo Los Ángeles en una neblina de árboles en flor y cálidos vientos nocturnos. La vida en la casa de Sarah ya no se sentía como algo temporal. Se había convertido, inconfundiblemente, en un hogar, no solo para ella y los niños, sino también para Jason. Lo que había comenzado como visitas semanales había evolucionado silenciosamente a momentos diarios. Desayunos juntos antes de dejar a los niños en la escuela, cuentos para dormir compartidos en el sofá, aventuras de fin de semana que terminaban con niños cansados durmiendo en el asiento trasero y miradas tranquilas y contentas intercambiadas en la parte delantera. Los niños ya no lo llamaban solo Jason. Poco a poco, sin instrucciones ni anuncios, comenzaron a llamarlo papá. La primera vez que Liam lo dijo fue por accidente, acercándose a él durante una tormenta una noche. Jason lo había arropado, le había besado la frente, y cuando se dio la vuelta para irse, la pequeña voz detrás de él había susurrado: «Buenas noches, papá». Jason no se movió durante casi un minuto. Esa sola palabra desenredó algo dentro de él que ni siquiera se dio cuenta de que todavía lo sostenía. Lucas tardó más, fiel a su naturaleza tranquila y cautelosa. Pero una mañana en el parque, mientras Jason lo ayudaba a desenredar su cometa de las ramas de un árbol, Lucas levantó la vista y preguntó: «¿Te gustaba volar cometas cuando tenías mi edad, papá?». Lo dijo tan naturalmente, sin dudar, y a Jason se le ahogó la voz antes de que pudiera responder. No era solo aceptación. Era pertenencia. Era confianza. Era perdón sin necesidad de decir la palabra. Pasaron los meses. Los medios de comunicación habían seguido adelante. La empresa que Jason había construido ya no exigía cada minuto de su tiempo. Se había retirado de las operaciones diarias, entregando las riendas a un equipo en el que confiaba, y se había centrado en cosas más pequeñas, más tranquilas. Se unió a la junta de una organización sin fines de lucro de alfabetización. Se ofreció como voluntario en la escuela de los niños una vez a la semana. Volvió a leer por placer, algo que no había hecho en casi una década. Aprendió a hacer panqueques sin quemarlos y a doblar la ropa interior de superhéroes para que no se arrugara. Sus trajes acumulaban polvo mientras sus camisas de franela se desgastaban. Entonces, una mañana, Sarah se paró en el umbral del dormitorio, sosteniendo algo en la mano. Parecía pálida y aturdida de una manera que hizo que Jason se levantara de la cama de inmediato. Por un momento, no habló. Simplemente se lo entregó. Una prueba de embarazo. Positiva. Al principio, ninguno de los dos habló. Se quedaron en silencio, suspendidos entre la incredulidad y el asombro, entre viejas heridas y nuevos comienzos. Jason se sentó lentamente en el borde de la cama, mirando la delgada línea azul como si fuera un mapa hacia un futuro que nunca creyó posible. Sarah se sentó a su lado, insegura de cómo reaccionaría. Pero luego él se volvió hacia ella con los ojos llenos, la voz suave. «No pensé que esto pudiera pasar. Me dijeron que no podía». «Lo sé», susurró ella. «A mí también». Sobre nosotros. Jason le tomó la mano y se la apretó contra el pecho. «Este bebé es un milagro». Ella asintió, y ambos rieron a través de la emoción, sin poder procesar del todo la alegría envuelta en shock.
No habían planeado esto, ni siquiera se habían atrevido a soñarlo. Pero el universo había hecho lo que la ciencia una vez había declarado imposible. Les había dado no solo una segunda oportunidad, sino algo completamente nuevo. Una vida que les pertenecía a ambos desde el principio. Cuando los niños se enteraron, respondieron de la manera típica y gloriosa. Liam declaró de inmediato que le enseñaría al bebé a luchar contra dragones e insistió en que la cuna fuera pintada de verde, porque a los bebés les gustan las ranas. Lucas preguntó en voz baja si el bebé también podría escuchar sus cuentos para dormir, y luego pasó una hora organizando libros de cuentos ilustrados por orden de agradabilidad. Jason los observó a ambos, el corazón rebosante de una felicidad que no podía contenerse, solo vivirse, aliento a aliento, día a día. 9 meses después, en una habitación llena de luz blanca y enfermeras silenciosas, Sarah dio a luz a una hija. Jason la sostuvo primero, abrumado y tembloroso, su pecho subiendo con un sollozo silencioso que no trató de ocultar. Era pequeña y perfecta, con dedos diminutos y el mismo tono de azul en sus ojos que una vez lo había obsesionado en sueños, y ahora regresaba a él como un regalo. La llamaron Emma. De vuelta en casa, la casa volvió a cambiar. Hubo más noches sin dormir, más ruido, más desorden, pero también más amor, más risas, más significado en los detalles más pequeños. Jason se despertaba temprano y sostenía a Emma en el porche mientras salía el sol, susurrando promesas que ella aún no podía entender. Observaba a Liam enseñarle ruidos de animales y a Lucas tararearle canciones de cuna en el pasillo. Sarah, radiante incluso en el agotamiento, a menudo se quedaba mirándolos a todos, como si cotejara cada momento con la memoria, asegurándose de que todo siguiera siendo real. Jason ahora sabía que el amor no era algo que se arrebataba o se controlaba. Era algo que se aprendía a cuidar, algo por lo que se luchaba apareciendo, no una vez, sino cada día. Había perdido tiempo. Sí, pero había encontrado algo más duradero. Una familia que no necesitaba ser perfecta para ser completa. Una vida que no era impoluta, pero sí honesta, hermosa en sus heridas y en su curación. Y en el ritmo suave y ordinario de sus días, entre leche derramada y paredes cubiertas de crayones, Jason finalmente encontró todo lo que nunca supo que quería. No en las salas de juntas o en los rascacielos, sino aquí mismo, en rodillas raspadas, tomas a medianoche, perdón silencioso y los brazos de las personas que una vez se alejaron y aún así lo recibieron en casa. Esta historia no es solo sobre el arrepentimiento o las segundas oportunidades, es sobre la transformación. Es sobre un hombre que una vez eligió el miedo sobre el amor, el control sobre la vulnerabilidad, y aún así encontró el valor para regresar y convertirse en la persona que siempre estuvo destinado a ser. El final no es de cuento de hadas, es honestamente feliz. No porque todos los problemas desaparecieran, sino porque los personajes finalmente eligieron la verdad sobre la pretensión, la presencia sobre el orgullo. El nacimiento de su hija no es una recompensa, es un símbolo. A veces, la vida te da un milagro no para arreglar lo que estaba roto, sino para recordarte que reconstruir desde las ruinas, ladrillo a humilde ladrillo, todavía es posible. Esta no es una historia sobre un hombre que ganó, es sobre un hombre que se quedó, que enfrentó lo que rompió, que apareció cuando importaba
y que se convirtió en padre, en pareja y sobre todo, en alguien con un verdadero corazón.